médico chileno, hizo los mejores estudios humanos de la farmacología de las beta-carbolinas, buscando su psicoactividad. Y este estudio fue informado en San Francisco en 1967 en un libro importantísimo en este campo, que curiosamente la primera conferencia internacional sobre la etnofarmacognosia de sustancias visionarias en 67, en San Francisco, fue patrocinada por National Institutes of Health, the National Institute of Mental Health en Estados Unidos, que por el gobierno, y la publicación es de Superintendent of Documents del gobierno de Estados Unidos sin copyright, a $4 en tapas duras, y es uno de los mejores valores jamás en libros sobre enteógenos, y uno de los pocos frutos buenos de los cagados impuestos que tengo que pagar al imperio malo. Entonces, Naranjo informó sus experimentos clínicos humanos con armina y armalina y tetrahidroarmina, relacionándolos con JOtt3, porque estaba interesado en su psicoactividad, porque se sabía que existían estas bebidas colombianas de JOtt3, que como mencioné normalmente no contienen otra cosa que banisteriopsis. Entonces, él encontró que sí son psicotrópicos, pero la dosis es relativamente alta. En el caso de armalina por medio gramo o más, y armina, que es lo que principalmente se encuentra en bebidas de banisteriopsis, más o menos 1 gramo en el ser humano. Entonces esto provocó, y debo decir, yo lo he probado en forma pura, y también banisteriopsis nativo, sin otro aditivo. Además, he hecho esto con semillas de pegano armada, que son farmacológicamente parecidas a banisteriopsis, pero en ambos casos, las dos plantas contienen otros alcaloides, que son dos clases distintas, uno en banisteriopsis y otro en pegano armada, que no se conocen por psicoactividad, pero pueden alterar la farmacología. El efecto de banisteriopsis es más sedante que estimulante. Los visionarios suelen ser estimulantes, pero no exclusivamente. Y el efecto es muy afín a lo de Valium o los benzodiazepinas, que también son productos naturales y ahora sabemos que ocurren en plantas, hongos y animales. Pero es un efecto benzodiazepínico y las beta-carbolinas tienen una actividad fuerte en el receptor benzodiazepínico, que en verdad es un canal de iones de cloruro que se llama receptor GABA-A, o para ácido GABA-aminobutírico subtipo A, o el receptor GABA-A. En este receptor actúa también los compuestos de valeriana, un sedante conocido europeo. También actúan el cava, los lactonas de cava, una bebida sedante euforizante del sur Pacífico. Alcohol también tiene determinados efectos sobre este receptor, pero es en general un cuadro de sedación. También se descubrió en la misma época de los estudios de Naranjo que las beta-carbolinas son en un sentido alucinógenos químicamente, es decir, que se ligan directamente los alcaloides a células fotosensibles de la retina en los animales, y donde provocan la percepción de luz en ausencia de fotones de luz. Entonces digo que en ese sentido son químicamente alucinógenos, y se percibe esto como viendo destellos de luz normalmente color azul o tonos azuláceos en el campo visual, aún con ojos cerrados. Pero aparte de estos son sedantes, y en todo el mundo, en todos los continentes, existe uso de plantas con beta-carbolinas en la etnomedicina y siempre como sedantes. Es solamente en Sudamérica donde tienen papel de embriagantes chamánicos.
Y Pegana marmala se utiliza en la etnomedicina también como sedante, y aunque se haya especulado que fuera la jaoma de los indoarios, no se conoce uso chamánico, de eso no ha sido informado en la literatura. Entonces, como gente como Villavicencio había descrito fenómenos muy visionarios, entrando en un viaje aéreo y viendo ciudades fabulosas y paisajes lejanos, en un viaje mental psiconáutico. Parentéticamente menciono que psiconauta, esa palabra fue acuñado por el gran escritor alemán Ernst Jünger, que era el mejor amigo de Albert Hofmann. También se murió a la edad de 102 años. Y Jünger escribió un libro que fue traducido hace no mucho al castellano por un escritor valenciano, Enrique Ocaña. En castellano se llama Acercamientos, Drogas y Ebriedad, pero fue publicado en alemán en 1970. Y Jünger fue amigo de Hofmann, hacía viajes con toda clase de sustancias y es una bitácora de sus experiencias de toda la vida con embriagantes, pero cuando hablaba de sus bioensayos con Albert Hofmann de LSD y psilocibina pura, porque Hofmann decidió hacer pruebas de esas sustancias fuera del laboratorio y en casa con intelectuales, con gente como su amigo Jünger. Jünger lo describió como psiconáutica. Hay un capítulo que se llama Psiconauton o psiconautas, y él describió esto como viajeros en el psicocosmos, en el universo del alma, como también, o de la mente, como también lo describía otro colaborador y escritor suizo, Rudolf Gelke. Entonces, ya sabiendo que las beta-carolinas son sedantes y afines a Valium, y que aunque sí provocan efectos alucinógenos sobre la retina, se usan mayormente en etnomedicina como sedantes, y además que el principio activo, armina, requiere dosis más o menos de 1 gramo por vía oral para producir estos efectos psicotrópicos. La pregunta es cómo podía ser que pócimas de Banisteriopsis, que contenían, como mencioné, en promedio solo 175 miligramos de beta-carbolinas por dosis, provocar un viaje aéreo mental, como lo describió Villavicencio. Entonces, esto se apunta hacia el uso en las bebidas de aditivos o plantas aditivas a Banisteriopsis. En la literatura etnobotánica sobre esta cuestión, que es algo extensa, se ha documentado rumbo a 100 plantas que se consumen oralmente en pócimas junto con base de tallo de Banisteriopsis. Y estas pócimas son los que genéricamente se conocen en el mundo como ayahuasca. No sabemos la razón de ser farmacológica, si es que haya, de la gran mayoría de estas plantas, pero algunos seguramente se toman así solamente para efectos específicos curativos. Algunos son etnomedicinas muy importantes, como por ejemplo antirreumáticos. Hay varios que se destacan por ese tipo de actividad. También una buena manada de plantas aditivas a la ayahuasca que son importantes en la etnoginecología amazónica, en la etnomedicina amazónica. Pero también destaca que hay varias clases de psicotrópicos que se ingieren en esta bebida. Y yo pienso que es muy parecido la situación con la ayahuasca moderna con la bebida de cacao en Mesoamérica precolombino. En Mesoamérica precolombino, cacao era una bebida de base para la ingesta de toda suerte de fármacos, de etnomedicinas, muchos específicos
curativos y también psicotrópicos importantes como los hongos psilocíbicos, como el ololiuki, sustancias que mencioné ayer anoche. Entonces se ve lo mismo con ayahuasca y resulta que se puede destacar varias clases de psicotrópicos entre los aditivos a la ayahuasca. Bueno, puesto que tiene efectos sedantes, es de esperar que los estimulantes inmediatamente destacan entre esto. Hay dos importantes plantas cafeínicas que existen como aditivos a la ayahuasca. Se utiliza, sobre todo en Ecuador, Ilex guayusa, se llama guayusa, que es la planta cafeínica más potente conocida. Hay cepas de hasta casi 20% de cafeína que han sido identificados. Y los shuar y otras etnias ecuatorianas, los shuar no son quichua parlantes y ellos lo llaman natem o natema, no ayahuasca. Los quijos quichua y otros grupos usan ese vocal ayahuasca. Los shuar y algunos quichua parlantes toman guayusa en la mañana como vomitivo para limpiar el sistema digestivo antes de tomar alimentos. Y ese es un fenómeno que existe también en la India y curiosamente en el sureste del actual Estados Unidos. Los indígenas tomaban otro ilex que se llama ilex vomitoria por el mismo fin, otro ilex cafeínico. Debo mencionar que eso es el mismo género que yerba mate en el Chaco, en Paraguay, norte de Argentina, sur de Brasil. Se consume yerba mate en una calabaza que se llama el mate, y esto es Ilex paraguayensis. Entonces en ayahuasca se usa Ilex guayusa, que son hojas grandes de un palo, un árbol bastante grande y muy cafeínico.